Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de En todo instante la línea de Elvira Gascón. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Juan Luis Bonilla, de Guadalupe Fernández, de Adolfo Castañón y de Juan Vadillo. Antes de dar comienzo a la presentación, quisiéramos dar un agradecimiento a FONCA, ya que este libro fue publicado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Apoyos Culturales, SACPC, del año 2023. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir a la presentación de este libro. En todo instante, la línea de Elvira Gascón. Para nosotros en la editorial ha sido pues un gusto tremendo poder hacer un libro de este estilo. Quiero agradecerle particularmente a Guadalupe Fernández Gascón por haber tenido la idea, por proponer la idea, ser el germen de este proyecto. Por supuesto a Adolfo Castañón, que es siempre muy entusiasta y tiene una gran creatividad y se suma y hace suyo los proyectos y también es alguien que tiene mucho ojo para las cosas que valen la pena, ¿no? Es alguien que identifica en dónde tiene que estar, ¿no? En fin, el libro que nos reúne hoy pues es para la editorial, es algo muy, muy especial, indiscutiblemente, porque bueno, contó con el apoyo del FONCA, que nos permitió financiarlo, porque bueno, al final de cuentas es un libro de arte que es complicado financiar, ¿verdad? Y yo quiero, bueno, empezar agradeciendo a los que trabajaron en él, ¿no? Es un libro que, bueno, por lo pronto, ya lo dije a Guadalupe y a Adolfo, pero también al equipo editorial, ¿no? El equipo editorial, es un libro que tardamos más de 2 años en hacer, aunque Guadalupe ya había hecho, Guadalupe conformó una selección de dibujos muy acertados, apuntes, que para nosotros ilustraban bastante bien el universo que Elvira Gascón durante muchos años desarrolló a distintos niveles, pero nos costó bastante tiempo conceptualizar el libro, darle forma, pensarlo, traerlo, jalarlo, y la verdad es que el equipo editorial en general fue quien consiguió darle forma, ¿no? Particularmente quiero comentar a José Alfredo Cabrera y André Ursúa. Le dieron una estructura que fue muy, al final pasó por las manos de Adolfo también, que lo aprobó, que le gustó, que lo ajustó un poco, ¿no? Que ofreció nuevas ideas. Posteriormente la diseñadora, también Jocelyn Medina, que hizo un trabajo, la verdad es que espectacular, ¿no? Cuando vean el libro, se darán cuenta que no tratamos de hacer un catálogo, ¿sí? No tratamos de hacer un catálogo de los dibujos de Elvira Gascón. La idea en realidad era mostrar, en fin, una especie de universo por el que transitaba a partir y ayudar al lector o a la persona que vaya a ver el libro, cómo los dibujos evolucionaban para llegar a una idea final, ¿no? Cómo no era todo, aunque eran líneas muy, muy rápidas y tal, cómo trabajaba ella. Y esto, bueno, lo hicieron muy bien el equipo. Posteriormente Marisol Pons también hizo un trabajo pues, de cuidado de los textos, aportando muchas ideas y sugiriendo el texto también de María Vinoz Final, que
que nos gustó mucho, ¿no? Un texto, el último texto, que es un texto muy personal, muy emotivo. Entonces, en fin, el libro que tendrá, yo creo que que trae a Elvira Gascón a este momento, que es muy importante, es una pintora, una dibujante que se ha mantenido presente desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, hasta hace muy poco, hubo una exposición muy importante en el Museo Caluz de ella. Creo que es un libro que va a hacerle justicia un poco a Elvira, que en lo personal también es una referencia, para mí es algo muy personal, me gusta mucho porque de chicos mis padres nos llevaban a verla, ¿no? A comprarle algún dibujo, ¿no? Y bueno, era todo un espectáculo ir a ver a Elvira Gascón, en fin, era un personaje, ¿no? Entonces, desde muy jóvenes nos marcó a nivel familiar, ¿no? Lo encontrábamos como algo muy cercano. El libro se divide en varias partes por los temas que se comentan, que ahora comentaremos, pero quisiera yo mencionar principalmente el corpus del libro está dividido en varias secciones sobre los temas que Elvira trabajaba, ¿no? Y que los editores, que José Alfredo y André separaron, ¿no? Como son la animalidad, la corporalidad, el amor y el encuentro, trazos de afecto, romanticismos, retratos, mitologías cruzadas, trazos finos. Y todo esto, esta primera parte con los dibujos se separan en estas secciones, van acompañados de un texto grande de Adolfo Castañón, que ya nos platicará un poco más adelante. Él incorpora a su texto lo que los autores contemporáneos a Elvira Gascón escribieron sobre él. Entonces es una manera muy bonita de acompañarlo. Pero una de las cosas que nos pareció en la editorial que era importante es pensar qué es lo que sucede hoy, cuál es la reflexión hoy hacia la obra de Elvira Gascón. Y entonces invitamos en la segunda parte del libro, que se llama Continuación de la letra, invitamos a 4 autores, en realidad que son 5, porque Yolanda Walsh es quien también le invitamos. Yolanda Walsh es una investigadora de historia del arte de la Universidad de Granada que se ha especializado en el trabajo de las pintoras del exilio español. Le pedimos una presentación, pero invitamos a Juan Vadillo, que está aquí a mi izquierda, como debe ser, ¿no? Siempre a la izquierda. Y a la derecha, no, yo estoy a tu izquierda. Ah, bueno. Siempre, eso siempre es la ventaja. A Luis Ríos Caso, a Mauricio César Ramírez Sánchez, que nos acompaña hoy también, que nos gustó mucho invitar a Mauricio porque él había hecho previamente para el Colegio de México una biografía bastante exhaustiva de vida. Entonces la segunda parte y finalmente el texto de María Reynoso. Esta parte es digamos, la visión actual de la obra de Elvira, ¿no? Y bueno, espero que lo disfruten. Creo que es un libro que busca hacerle esto, justicia un poco a una gran dibujante, una dibujante que aparte que colaboró con los principales intelectuales de México, que siempre fue muy respetada, ¿no? Que siempre luchó mucho por su trabajo, por darle un lugar a su trabajo, que como mujer no era nada sencillo y como madre, ¿no? En fin, es una autora, es una pintora, es una dibujante que tenemos que mantener presente más que recuperar, ¿no? Yo creo que ya hay una recuperación constante de ella, es una presencia ya, ¿no? También el Museo Reina Sofía creo que también tiene alguna obra de ella ya que he comprado. Esperamos todavía. Están interesados en algunos proyectos, entonces a ver, ojalá y salga.
Pero el Museo Caluz sí, el Museo Caluz tiene una gran colección de ella y ha funcionado. En fin, entonces, bueno, es un poco la idea del libro y bueno, estamos muy contentos, ¿no? La verdad es que ha sido un gusto trabajar con Guadalupe, con Adolfo, con Juan Vadillo, con Mauricio, con Luis Ríos, con Yolanda Wash y con el equipo editorial. Es un proyecto que nos ha permitido inventarnos muchas cosas, ¿no? En fin, muchas gracias. Ahora yo no sé qué le vamos a dar la palabra, si a Juan Vadillo. Bueno, vamos a continuar con Juan. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, quiero decir que para mí es un gran honor y un gran regalo estar en esta preciosidad del libro, tan bien hecho, tan elegante, tan sobrio, tan fino. Entras perfecto. Bueno, también les digo que, bueno, yo, Elvira, tenemos un par de dibujos de palomas en casa que me gustaban mucho, ¿no? Pero gracias a que me invitaron a escribir el texto, pues, me quedé alucinado, ¿no? Con toda la obra, la vastísima obra de Elvira, bueno, los grabados, los dibujos, pinturas, incluso murales, de una pintora extraordinaria, ¿no? Que tenía, digamos que toda esa resonancia de su generación, de pintores de su generación, y desde luego, pues, por la parte de mi historia familiar, ¿no? De exiliados españoles, pues también era algo muy entrañable, ¿no? Poder ver estos dibujos. Entonces, sin más, voy a leer lo que escribí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en esta mesa, a Guadalupe, a Adolfo, a Juan Bonilla. Muchísimas gracias por invitarme a escribir este texto. Muchísimas gracias, como siempre, a André, que es un artista de la edición. Y bueno, ahora sí, y a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí. Se llama La poética de la blancura, apuntes sobre los dibujos de Elvira Gascón. En el dibujo a tinta de Elvira Gascón, el trazo sugiere la ausencia del trazo. También el verso en un poema sugiere el silencio que lo circunda. En ambos casos, tanto en la línea de Elvira como en la música del verso, la expresión esencial está en la elipsis. Es decir, que un dibujo, igual que un verso, nos dicen mucho más por lo que callan. No puede haber mayor expresión que el papel blanco, sobre todo si está precedido por una línea que no consigue llegar a su destino. Asimismo, la música de un verso resuena mucho más en el silencio que nos deja, porque ese silencio genera todas las posibilidades evocativas. El trazo inconcluso en los dibujos de Elvira Gascón consigue preñar al lienzo de silencios. Se trata de una poética de la blancura que nos dice todo diciendo nada. Una blancura de la luz que nos sorprende en su luminosidad, evocando al alba blanca, porque estos dibujos se sienten en la primera luz que amanece. De ahí también su sentido mítico, porque expresan un renacimiento y una vuelta al origen. Así como el poema implica míticamente un olvido, la mirada de Elvira nos deja olvidar para poder recordar un mundo lúdico que también, con esa misma emoción, se siente en el juego de la pintura minoico-micénica, donde la luz y la intensidad del color simulan que la vida es un juego. Pero también hay otra luz que se filtra entre la línea negra y el papel, una luz en duermevela. Estos dibujos de Elvira nos invitan a ese mundo de expresión equilibrista entre el sueño y la vigilia.
entre el deseo y sus infinitas posibilidades, entre la piel y la imaginación. En ese territorio su tinta va descubriendo un erotismo lleno de sugerencias, un roce que se desvanece, una caricia triste, los animales que dibujan, que dialogan con el hombre desnudo, el hombre que en su esencia erótica se vuelve a ser animal. La expresión autoerótica del cuerpo, dos amantes tocándose el pecho el uno al otro de la manera más sutil, un hombre y una mujer a punto de besarse, todas las posibilidades del movimiento sugerido y una luna que entraña el cuerpo de una mujer como el romance de la luna del otro. En estos dibujos, el aullido del perro se vuelve también nuestro grito. Los animales con gran belleza expresan su erotismo. La robustez del caballo, con muy pocas líneas, dibuja el ritmo erótico de su galopar. Las palomas sugieren el espíritu de la fe. Algunos dibujos expresan también el mundo de los misterios dionisíacos, donde se siente la influencia de Picasso. Las mujeres desnudas tocando caramillos griegos, como uno de los motivos centrales en los dibujos de Elvira, nos evocan la alegría de vivir de Picasso, la alegría de vivir del pintor malagueño, donde un sátiro y un centauro, seres mitológicos que pertenecen al séquito de Dionisos, tocan caramillos griegos y dos machos cabríos bailan al compás de la música. Esta imagen dionisíaca tiene resonancias especialmente en un dibujo de Elvira, donde varias mujeres, o una sola que se despliega en su movimiento, danzan desnudas tocando caramillos, evocando el ritual de la fiesta dionisíaca. El dibujo alucinante expresa la embriaguez que caracteriza al dios del vino, así como la desmesura, que es uno de sus rasgos centrales. Nos perdemos embriagados en el movimiento del trazo para encontrar el olvido. Los cuerpos superpuestos sugieren una música desmesurada y las líneas que se cruzan nos invitan a imaginar otras formas, como cuando miramos las formas infinitas de la nube. Los poetas románticos descubrieron la belleza del arte primitivo. Lorca y Falla, entre otros artistas, la exaltaron como un valor estético supremo. En los dibujos de Elvira, lo primitivo se actualiza. Sus trazos evocan la pintura rupestre en que el hombre va a plasmar su comunión con la naturaleza. La animalidad en los dibujos de Elvira expresa esa misma comunión primigenia en que el hombre, fundido con la naturaleza, apenas empieza a tomar conciencia de sí mismo. Por ello, en un sentido contrario, sus dibujos nos invitan a perder la conciencia de nosotros mismos, nos invitan a un juego de espejos, de identidades que se pierden y se recuperan en el diálogo del hombre con los animales. En los dibujos de Elvira, el cuerpo desnudo, el lienzo desnudo, el trazo desnudo, la mirada desnuda, nos llevan a la ensoñación de la danza y al juego de imaginar mundos imposibles. Hay retratos llenos de melancolía, miradas que se pierden hacia ningún lugar. La gran expresividad de los rostros se logra con muy pocas líneas. Hay dibujos que se desdibujan a sí mismos, tirabuzones, manchas y rayaduras que descubren la belleza de los desnudos femeninos y masculinos, logrados a base de tachones sobre lienzos blancos logrados a base de tachones negros sobre lienzos blancos, que con cierta influencia de Miró parecen el dibujo de un niño. A este mundo también se asoma una mujer desnuda con lágrimas en las manos, que nos recuerda a los dibujos de Lorca, cuando el poeta granadino expresa la emoción de la pena.
entre la tristeza y la alegría, entre el dolor y el placer, entre la melancolía y el erotismo, esta selección de dibujos de Elvira Gascón consigue estremecernos, porque su trazo invisible nos regala el olvido. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Qué bonito texto. En la pantalla que está en la mitad de la sala, estamos poniendo constructos. El equipo de diseño generó un loop, como se dice ahora, de los dibujos del libro, para que los acompañen, ¿no? Vamos a dar la palabra ahora a Guadalupe, que al final de cuentas es realmente el germen de este proyecto, ¿no? Que se ha dedicado a cuidar la obra de su madre, a difundirla, a darle un lugar, a catalogarla, a hacer muchísimas cosas. ¿Cómo no, Guadalupe? También es un trabajo tuyo muy, muy importante. Pues muchas gracias, porque finalmente estoy tan emocionada que ya digo, yo quiero una copia de tu texto porque está increíble. Aquí tienes 1000. Eso también. Eso también. Mira, así ya. No, pero espérate. Ya no, Este es mío. Ponelo aquí, mira. Este es mío. Ok, gracias. Pues después de oír tanta poesía y tanta cosa, a ver, yo con todo mi cariño hice este pequeño texto para agradecer a la vida que me permitió ver finalmente esto de mi madre. Muchas gracias por estar aquí. En todo instante, la línea. Hoy veo cristalizado un anhelo largamente deseado. La presentación de este hermoso libro con un título que describe y resume la creatividad y arte de Elvira Gascón, mi madre. En todo instante, la línea. 5 palabras que hablan de toda una vida de creación. Admirada y querida por poetas y escritores, Rubén Bonifaz Nuño le escribe este soneto que parece se adelantara en el tiempo como si supiera el título del libro que ahora presentamos. Espero leerlo bien, porque es muy difícil. Como el resto del aire cuando gira establece la luz, como la helada el agua móvil de la madrugada, funda las cosas tu dibujo, Elvira. Lo que quieren hacer tiende y aspira a la forma que mira tu mirada, a que lo saque, aspira de su nada y vuelve verdadera su mentira. Solo tiene verdad lo que se finge. Entre los 4 aspectos de la esfinge cobra peso y fulgor lo oscuro y vano, y las llamas, el mar, la tierra, el cielo, existen limitadas por el vuelo de la línea que come de tu mano. Hace varios años, muchos años, en el siglo pasado y para mayor exactitud, se publicó este libro de 100 dibujos de Elvira Gascón. Como pueden ver, es un formato pequeño. Este libro fue creado a petición de Arnaldo Fila como un homenaje a la trayectoria de mi madre como dibujante. En esos años recién arrancaba siglo XXI y el presupuesto para publicar no daba para uno de mayor formato. Al momento de su publicación fue acogido con gran aceptación. Desde entonces y hace mucho tiempo, insisto, albergué la ilusión de ver sus dibujos en un libro de gran formato. Mi ilusión se convirtió en un desfile de líneas que danzaban y necesitaban más, mucho más espacio. Visualicé sus dibujos, uno tras otro, conviviendo en armonía, como oleadas de líneas en movimiento infinito. Y a fuerza de pensar y desear, vino a mi mente el amigo editor de mi hijo José Manuel, Juan Luis Bonilla. Lo busqué y le propuse la idea de un libro de dibujos de Elvira Gascón, en blanco y negro, con un formato grande, un libro de arte, pues. Luis escuchó mi propuesta y así nomás me dijo,
¿Puedes hacer una selección de 100 o 200 dibujos de tu madre? Lo hacemos. La alegría que me dio fue inmensa y me puse a la tarea. Fácil, 100 a 200 dibujos de Elvira Gascón. Me sumergí en el archivo de cajas y más cajas donde hay alrededor de 9,000 dibujos. Facilísimo. Están clasificados por décadas, años, medidas, temas, técnica. 50 años de dibujar sin tregua. Abarqué un periodo de más o menos 20 años y después de mirar y volver a mirar, logré hacer la selección que ahora les presentamos en este libro. Volver a revisar los dibujos que hacía tanto que no veía fue un placer indescriptible y confieso que nunca deja de sorprenderme y admirarme su destreza, fuerza y sensibilidad. 200 dibujos, podrían haber sido 300, 400 o más. Conocedora de la anatomía humana, traza con maestría la belleza del cuerpo, la fiereza del toro, la delicadeza de las aves y lo sublima con la sencillez de su trazo. Parecería fácil, no lo es, pero ella lo ejecuta y nos hace sorprendernos con pocas líneas que dicen mucho y no les hace falta nada más para apreciar los volúmenes y la perfecta forma de lo que dibuja. En este precioso libro podemos admirar la destreza de su mano, la seguridad en sus trazos, podemos apreciar el principio de la línea y el recorrido hasta que se acaba la tinta y cómo lo retoma con presteza que conduce hasta el final. Sé que fue una ardua búsqueda para lograr el financiamiento, por lo que agradezco a Luis su tenacidad, paciencia, entusiasmo y el haberlo conseguido. Con gran talento, el equipo de edición trabajó casi durante 2 años para agruparlos por tema y lograr unos conjuntos hermosísimos. Y gracias a este grupo de personas increíbles, es que por fin nace este libro. Un homenaje póstumo que me hace recordar una frase que decía mi madre: mis chicharrones truenan y siguen tronando. Porque ella decía, mis chicharrones truenan y siguen tronando. Su maravillosa línea fue bruscamente interrumpida por el Parkinson, cuando aún intentaba dibujar a los 84 años y aún le quedaban infinidad de líneas en su mano, cabeza y corazón. Murió reclamándole a su cuate, Dios, lo injusto de su final. En todo instante, la línea, 5 palabras que hablan de toda una vida de creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lolita. Qué bonito esto. Ahora vamos a darle paso a, digamos, un colaborador indispensable de este y otros muchos proyectos, que es Adolfo Castañón, que pues, indiscutiblemente con su conocimiento y su inteligencia nos ayudó muchísimo para elaborar el libro. Adelante, Adolfo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Dios y a la gente que nos apoyó. Gracias a Juan Luis Bonilla, Guadalupe, a Juan Vadillo y a todo el equipo editorial y a todos y cada uno de ustedes por estar presentes. Creo que te voy a cambiar, ¿sabes qué? Sí. Ese sí suena mucho. ¿O sin micrófono? No, sí, sí. Bueno, entonces, yo no soy hijo de exiliados españoles, soy hijo de un lector, un bibliógrafo, que es un historiador, y en esa casa donde estábamos, en ese departamento donde estábamos, había libros y había revistas. Y de pronto, en una tarde de domingo de lluvia, recuerdo que mi padre, antes de que yo supiera leer, me enseñó un libro de Alfonso Reyes, donde había imágenes de Elvira Gascón, que yo no sabía ni quién era Elvira ni quién era Alfonso. Pero me enamoré de alguna manera de esas imágenes y ese recuerdo de la voz de mi padre, haciéndome ver a las figuras griegas en la edición de la Ilíada de Alfonso Reyes, ilustrada por Elvira Gascón, pues resultó como algo imborrable.
De modo que muchos años después, más de 50, cuando Juan me invita a colaborar en este libro, pues se me armaron muchos rompecabezas en la mente, porque además Elvira Gascón es una presencia que no es fortuita en la cultura mexicana contemporánea. También diría yo que no es fortuito que estemos aquí en la librería Bonilla hoy presentando este libro, porque en esta librería Bonilla, aparte de este libro, hay una presencia muy sensible, definitiva, clara de la mujer en la cultura mexicana, como prueba, por ejemplo, el libro de Inés Amor, Los primeros años de la guerra de México, o las biografías de las virreinas, o diversos libros sobre la presencia de la mujer en la cultura mexicana, hispanoamericana contemporánea. Entonces, no es una casualidad. Sí, el libro se tardó más de 2 años, 2 años y medio, en un proceso que fue, digamos, muy creativo y al mismo tiempo muy desafiante, porque había que darle forma a ese caudal de imágenes, organizarlo y darle un sentido orgánico y hacer que ese cuerpo de papeles cobrara vida en una especie de escultura, de concierto, que se pretendió que este libro fuera no solo una, digamos, secuencia de imágenes, sino también que tuviera una especie de musicalidad en la convivencia de sus diversos temas y de sus diversas porciones. Juan, de alguna manera, Vadillo, siguió con mucha perceptividad, ese hilo conductor a través del tema importante de la elipsis, el blanco, el silencio. Esta línea, en todo instante la línea, es un fragmento de un verso de Carlos Pellicer, y junto con Carlos Pellicer están otros poetas que han acompañado a Elvira Gascón, porque Elvira Gascón no fue un secreto, no fue una persona que pasara desapercibida, sino que por alguna razón magnética, que sería difícil, digamos, redondear, resulta que su casa estudio se convirtió en un salón literario donde iban a intercambiar opiniones Andrés Enestrosa, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Juan Rejano, Sergio Palencia, Paul Besheim y muchos otros más, que de hecho están aquí de alguna manera vivos en este microcosmos que es en todo instante la línea, donde está presente el vida, pero también están presentes esas voces de los amigos que la acogieron, que la acompañaron y de alguna manera le dan sentido, un sentido público, un sentido histórico, cultural a este recorrido por el mundo de Elvira Gascón y por la línea de Elvira Gascón. Una línea que nació, como recordaba Juan, en los dibujos de Micenas y de Creta, que se siguió expresando en el Renacimiento, en los dibujos de Durero, que se sigue en la gran pintura, en los grandes dibujos de Picasso, de la tradición dibujante en España, y aterriza de alguna manera en el pulso, siempre alerta, siempre firme, siempre despierto, de esta señora de la forma, del silencio y de el saber interpretar las distintas cosas que le llamaban su atención, desde las figuras míticas y legendarias, las figuras del amor, pero también los pequeños animales de la vida cotidiana, el dibujito que le hace a sus sobrinas, a sus amigas. Y esto, en este libro, se guardan no solo los dibujos, sino también a veces las dedicatorias. Entonces, para mí este libro tiene un valor, digamos, complejo, porque está
Por un lado, la artista, la gran artista, por otro lado, el microcosmos cultural de que ella se supo rodear, pero también está, en cierto modo, su propia vida interior. Una de las veces que fuimos a visitar a Guadalupe con Juan, yo me enteré de que Elvira había cumplido un deseo que llevaba enterrado y que quería cumplir, que quería realizar, y era visitar Grecia. Y no solo visitar Grecia, sino ir a Atenas, y no solo visitar Atenas, sino estar en el espacio del santuario del Partenón. Y lo logró. Y estuvo entonces en el ámbito del Partenón, en el santuario de Atenas, varios días, quizás semanas, y se hizo amiga de los guardianes que le permitieron traerse 3 piedras que todavía tiene Guadalupe en su casa. O sea que aquí, a la vuelta de la esquina, tenemos una prenda de que los dioses existieron y pasaron por el estudio de Elvira, por el corazón de Elvira, pero que de alguna manera están en el subsuelo de este libro que hoy saludamos y que es un libro que está hecho con un gran amor, con mayúscula, con minúscula, con cursiva, con redondilla y con caligrafía hermosa, llena de trazos y efectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Yo quisiera pedirte, digamos, para complementar un poco, mientras que busco el poema de Pellicer para leerlo, ¿ya lo tienes tú ahí a la mano? Pues me gustaría un poco que lo leyeras, si es posible. ¿Ya lo tienes? ¿Te lo paso? No, yo tengo ando cargando mi fotocopia, porque yo me pareció más eficiente traer mi fotocopia que el libro que sí tenía. Trazos finos, de Carlos Pellicer. Con un permiso. Hablar a toda línea, en todo instante, la línea que en tus manos se fabrica, humo de sencillez, claro complica tu línea prodigioso navegante. Línea que a toda flor es semejante, contorno floreciente, comunica su leve hilo que se multiplica sin que nada lo impida o lo quebrante. Para alinear una palabra puede medir el ritmo que a su flor concede con la mano más fácil y suave. Sello con la mirada de tu mano, puede la línea ser y estar, señora, de tu aéreo lineal tibio y humano. 27 de julio de 1964, Carlos Pellicer, el poema que se llama Trazos Finos. Creo que ha quedado clarísimo que gran parte de su vida Elvira estuvo ligada a la literatura, ¿no? O sea, gran parte de su trabajo fue de ilustración para libros en distintos editoriales y en distintos periódicos, o hacer también retratos. El Colegio de México ha editado un libro muy bonito sobre sus retratos que acompañaban en el periódico El Nacional, me parece, el periódico era. Cuando estaba trabajando con Fernando Benítez, Sí, Benítez, le pedían que ilustrara, Sí. y entonces sacó de un montón de personajes mexicanos, españoles, universales, poetisas mexicanas, Frida Kahlo, Remedios Varo, hay unas ilustraciones ahí. La de Frida Kahlo es impresionante porque es el año que Frida muere, entonces le hace un retrato así de perfil y le pone así entre admiraciones a Dios, ¿no? Y dice, oh, es el año que se muere Frida Kahlo. Entonces ese lo sacó, pues sí, se llama Elvira Gascón Retratista. Pues todos los personajes mexicanos
doné esos retratos al Colmex y todos los mexicanos, ingleses y todos los que están por ahí. Y luego los españoles al Ateneo Español, al Ateneo Español de México, los españoles. Y todos los demás al Colmex. Pero el libro del colegio. El libro del colegio. Ya, Están todos, por eso, pero los originales están donados por aquí, están donados por ahí. Bueno, entonces también le estoy pidiendo a Juan que nos lea también un texto muy bonito con el cual cierra el libro, que es el texto de María Vinos Celaya. Yo dije que sí, pero como que ya cambié de opinión. No seas ranchero. No, al contrario, todo un honor leer este maravilloso texto. Para Elvira Gascón, María Viñós Celaya. Vinos. Ok. Pasé muchas tardes de infancia tratando de descubrir la figura de Endymión en los brazos de la luna. El cuadro de Elvira Gascón que colgaba junto a los otros en la casa de la hermana de mi padre. Unas cuantas líneas definían el perfil de la blanca luna. La oscuridad del espacio negativo era el hermoso Endymión, acurrucado en el abrazo. No me cansaba de ensayar esa separación que sugería el halo redondo de una luna menguante, y se me iba el alma en esas pocas líneas trazadas sobre un óleo denso de texturas sugerentes. Después supe que la pintora había venido a México con el contingente de la Junta de Cultura Española, que llegó a Nueva York a la vanguardia del exilio en 1939, y luego ella y su esposo Roberto Fernández Balbuena fueron vecinos de mis abuelos varios años en el mismo edificio en la colonia San Rafael, al lado del monumento a la Revolución. Mucho tiempo después, en los 80 del siglo pasado, su nieto José Manuel Rivas me dio un aventón en la plaza de la Conchita, en Coyoacán, y nos hicimos buenos amigos, sin saber que ya nos conocíamos de generaciones atrás. Fue él con quien conocí el atelier de Elvira, los muchos gatos que vivían en su jardín, y los preciosos esmaltes, grabados, dibujos y pinturas, y supe que era la misma mano de aquel retrato de la luna y Endymión. ¿Cómo no adivinarlo? Esos trazos que contenían una libertad fugaz y permanente a la vez, tan fáciles y juguetones, y sin embargo exactos. No sé si Elvira pensaría en el Endymión de Tom Keats, perdón por mi inglés, que comienza con ese verso que asegura que una cosa hermosa es para siempre, pero pienso que acierta el poeta y acierta la pintura cuya obra, conservada para nosotros por su hija Guadalupe, no nos deja. Yo veo en la luna el cuadro perdido de mi infancia y su misterioso amante oscuro en la noche. Es para tener también a María que nos acompaña. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Manuel, ¿alguien quiere decir algo? Hay un micrófono disponible por si alguno desea comentar, preguntar, etc. Bueno, pues ¿tú vas a decir algo más? Claro. Es que hay dos coincidencias que me parecerían importantes señalar. Elvira Gascón nació el 17 de mayo, igual que Alfonso Pérez, y en la misma fecha. Y otra coincidencia es que ayer se presentó un libro de Emilio Adolfo Westphal, que nació en 2011, igual que Elvira Gascón nació en 2011. En 1911. Ahorita me la vas a ver. Me la vas a necesitar. Muchísimas
gracias, les invitamos a una copa de vino. Gracias por acompañarnos.